Buenos días, mundo. Hoy tenemos un tema de total actualidad y muy global del que la SEIO tiene mucho que decir, la ciencia de datos. Efectivamente, hoy en día la ciencia de datos es como un sinónimo de Big Data y forma parte de nuestro día a día e incluso hablamos de el algoritmo como si fuera el gran hermano. ¿Qué tal si intentamos dar un poco de luz, ¿no?, a esto? Me parece muy bien, porque hay tanta confusión. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la ciencia de datos y por qué ha ganado tantísima atención en los últimos años? Anabel. A ver, yo diría que la ciencia de datos es un campo que combina métodos estadísticos, análisis de datos muy general, tecnología y todo para poder analizar y extraer conocimiento de los datos. Eso sería así como algo muy genérico, ¿no? Y ha ganado atención porque vivimos en una era donde tenemos datos a mogollón. Entonces, y además es que son súper importantes para tomar una buena decisión informada en casi cualquier sector. Una cosa que me parece curiosa es contar de dónde surge. Es verdad que ya se utilizaba antes en distintos contextos, pero tal y como la entendemos ahora mismo, se la debemos a William Cleveland, que publicó un artículo que se llamaba Data Science, un plan de acción para expandir las áreas técnicas del campo de la estadística. Digamos que Cleveland, esto fue por 2001, lo que se daba cuenta era que la estadística, como que los problemas que abordaba pues tenían que ir más allá, había que crear nuevas herramientas y entonces plantea esto de la ciencia de datos, pero él lo plantea como algo multidisciplinar y donde tenía que haber personas con distintas formaciones que colaboraran para llegar más lejos. Lo que pasa es que al final, pues como con todo en esto, se crea una profesión única, que es la de científico o científica de datos, y entonces ya viene el lío, porque ¿qué sigue siendo estadística? Ya no lo es. ¿Qué es? Vale, efectivamente, hay mucha confusión y por eso estamos un poco haciendo esta píldora SEIO. Hablando de esas confusiones, ¿cuáles crees que son las más habituales que tenemos relacionadas con la ciencia de datos? Yo creo que el problema viene de, y lo hemos hablado muchas veces, del término inteligencia artificial que se lo ha comido todo, ¿no? Entonces, la ciencia de datos y la inteligencia artificial no son lo mismo, están muy relacionadas, evidentemente. Y luego la estadística es que ni siquiera se nombra, ¿no? Entonces hay un montón, es un cajón desastre de un montón de cosas. Y el problema, como decía, es que la inteligencia artificial, el término inteligencia artificial se ha colado en todo y se ha comido a todo aquello que tenga que ver con hacer pensar a un ordenador. Incluso cuando pensar a un ordenador es simplemente analizar datos, que es lo que llamamos aprendizaje automático también, ¿no? Y en realidad eso está dentro de la ciencia de datos. Ciencia de datos como algo muy genérico que también se come a la estadística, es decir, que todo aquí es como una muñeca rusa, que una cosa va siendo un poco más grande de la otra y va estando todo una cosa englobada en la otra. Pero además hay un término más, y es que cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando del manejo de los datos y no nos podemos olvidar de que también hay una parte que es la ingeniería de datos, ¿no? Que es como otra cosa que es más, yo diría, técnica, ¿no? Más informática, que se dedica a la arquitectura. Tecnológica, Sí, efectivamente, claro, de no, tipo, efectivamente, lo que es el almacenamiento, la comunicación, la estructuración, bueno, todo lo que ha sido, antes eran bases de datos, ahora ya estos son términos, según van aumentando y siendo más big los datos, más claro. grandes, ¿no? Es que además aquí hay una cosa muy, muy interesante y es que es cierto que la ciencia de datos ha venido porque surge un momento en el que los datos ya no son los datos como la estadística los había entendido siempre. Ya no es una observación de una variable o una medición, no, ahora los datos son cosas como imágenes, pero imágenes completas, donde la tienes que analizar por completo, o ondas de audio. Y entonces, claro, va más allá y hace falta esa infraestructura, esa ingeniería de datos para poder manejar esa complejidad. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando son datos masivos, tenemos herramientas específicas de tipo el Hadoop, Spark, por ejemplo, ¿no? Para poder manejarlo y hace que, bueno, haya un campo enorme.
que se centra más en el manejo de los datos que en el extraer la información que tienen esos datos para poder tomar decisiones, para poder visualizar o poder, bueno, poder utilizar esa información que esconden los datos, pero los datos nos hablan. Yo siempre digo, los datos Efectivamente. no hablan, pero cuando son masivos, oh, ya cuando eran pocos en la estadística, tenía que sacar la información, cuando son masivos y tienes que intentar saber qué nos quieren decir, qué tienen escondida, qué información esconden, es realmente todo, bueno, pues el centro, ¿no?, de toda esta parte de la ciencia de datos. Sí, Entonces, efectivamente. llegado a este punto, como estaba diciendo, tenemos la estadística. ¿Cómo se relacionan entonces la estadística y la ciencia de datos? Yo diría que la ciencia de datos en un determinado momento ha devorado a la estadística, ¿no? Digamos que la ha hecho suya. Y es verdad, o sea, los científicos de datos hasta hace relativamente poco eran los estadísticos y las estadísticas. Ya está. Lo que pasa es que es verdad que toda esta complejidad añadida, la necesidad de nuevas técnicas, la necesidad de ir más allá, pues ha llevado a la aparición de esta nueva ciencia. El problema para mí es que ha engullido la estadística, pero se ha dejado fuera la probabilidad. O sea, esa es como, te lo dejas al lado en el plato, ¿no? Entonces, al dejar fuera la probabilidad, nos dejamos fuera la comprensión real de qué es lo que dicen los datos y qué es lo que no dicen los datos. Porque esto es como si tú le intentas sacar la verdad a alguien, no sabes nada de psicología ni de cómo manejar a esa persona para que te diga la verdad y te tomas lo que te dice al pie de la letra. Y oye, a lo mejor esa persona se está guardando algo para sí, ¿no? Sí. Entonces es una forma de decir que la probabilidad sería esa parte que nos ayuda a decir, oye, no te fíes del todo, lleva cuidado, ten en cuenta cómo se ha hecho esto, qué modelo ha sido el que se ha utilizado, porque si no tendemos a creernos absolutamente todo lo que nos dice y oye, Sí, o sea, igual... la representación de la incertidumbre. Es verdad que los métodos nuevos de la ciencia de datos muchas veces, bueno, trabajan con unos datos, tienen otros para más o menos validar lo que ha salido, pero muchas veces le falta el paso más allá de saber que es que además vendrán otros. Entonces, ¿hasta qué punto será más o menos puedas confiar, ¿no?, en lo que en esos datos, te estén sí, diciendo? efectivamente. Pero bueno, ahora te pregunto yo, ¿y la IO? ¿Qué hay de la investigación operativa en todo este melón? Bueno, vamos a ver, en la investigación operativa, como disciplina que busca aplicar el método científico en problemas de gestión, de decisión, ¿no?, para tomar decisiones, claro, se basa en modelizar, hacer modelos de sistemas reales. Y esos modelos de sistemas reales no existen prácticamente si no se basan en datos. Ahora está muy de moda lo que se llama modelos, data-driven models, ¿no?, modelos informados por datos, orientados por datos, pero es algo que, claro, nosotros de siempre, cuando tú has ido a aplicarlo, la investigación operativa a un problema real, necesitabas datos y la información que hay en esos datos, sobre todo, poder representarla e incorporarla en los modelos. Con lo cual, digamos que para nosotros trabajar los datos han sido la fuente para poder hacer el modelo de siempre, ¿vale? Ujú. Con lo cual, ahora interactuamos mucho más y cada vez más lo que es la automatización del paso de tengo los datos, saco la información, hago el modelo, creo el modelo. Esa automatización hace que, bueno, todas estas funciones sean base. Pero voy más allá, porque estos modelos nuevos de ciencia de datos que no están basados en modelos probabilísticos, llevan muchísima optimización. Con lo cual, nuestros métodos de optimización, de repente, volvemos a estar en la cresta de la ola, aplicando la optimización De de la la montaña, investigación diría yo. operativa para sacar esa información de los datos. Ya no para hacer otros modelos, sino sacar esa información de los datos ahí, extraerla que tenemos. Y bueno, además, consiguiendo además que sean unos modelos muchas veces más interpretables, porque podemos interpretar ese modelo de optimización que planteas.
Sí, sí, yo decía lo de la montaña porque como tenéis ahí el descenso este del gradiente, el algoritmo por excelencia de la ciencia de datos hoy en día, y eso es bajar la montaña, así es que estáis ahí en el top. Y yo te quería preguntar, ¿cómo integramos la estadística, la IO, la ciencia de datos? ¿Cómo podemos aprovechar las sinergias que nos da todo esto, unirlo para ir más allá? Bueno, yo creo que realmente, o tal como yo lo veo, estamos hablando de que la ciencia de datos podríamos decir que es una disciplina que incluye la estadística, porque su objeto son los datos, y como ha sido siempre la estadística. Ujú. La investigación operativa se nutre y además proporciona métodos que antes no había, no se usaban tanto. Clustering siempre se ha usado, pero, ¿no? Pero Sí. para poder también abordar esos problemas y bebe de ello. Yo lo veo todo tan entrelazado, tan común todo, todo unido, que diría que incluso la ciencia de datos, como son los nuevos métodos de ciencia de datos, diría que va incluso a conectar más a lo que era la estadística y la investigación operativa. Pues me parece una forma muy bonita de cerrar esta conversación. Yo creo que en realidad la ciencia de datos es una disciplina fascinante. Hace falta abrazar de nuevo la probabilidad un poco y la incertidumbre. Pero Sí. bueno, al final se trata de obtener información de los datos, algo que la estadística y la investigación operativa han hecho por siempre, y además hacerlo para tomar mejores decisiones englobados en un mundo tecnológico mucho más moderno que el que teníamos antes. Efectivamente. Muchísimas gracias, Anabel. Muchas Muchas gracias, gracias, Begoña. público, Seguimos. y seguimos. El Chao. próximo día con mejor voz. Ay, sí, pobre. Chao. Cuídate.